Buenos días. Hoy vamos a continuar como adelantamos en el vídeo del punto 5.1. Dentro del tema 5 vamos a continuar en el 5.2 con los artes finales. Vamos a hablar de para qué valen, desde un punto de vista más teórico, si se quiere decir así, porque la semana pasada, si os acordáis, ya vimos un vídeo tutorial sobre cuáles son los pasos para hacer artes finales en Illustrator, que más o menos, si veis blogs de diseño gráfico y demás, ahí tendréis la bibliografía al final de este tema. Todo el mundo recomienda unos pasos parecidos, que a la hora de aplicarlo de forma práctica con Illustrator, pues son más o menos los 6-7 pasos que se vieron en ese vídeo. Lo vamos a ver un poco más extenso, ¿vale? Para relacionarlo, digamos, con la teoría del tema 5, ¿vale? ¿Qué se considera el arte final en diseño gráfico? Pues el arte final no es más que el proceso de preparación y revisión de un trabajo gráfico para su envío correcto a la imprenta o cliente. Esto también ha cambiado mucho desde que existe el digital, el mundo digital, ¿vale? En la jerga de las imprentas de toda la vida se conoce un método llamado directo a la plancha, como que ya se puede mandar, que actualmente su equivalente es el PDF de Adobe, que suele ser como vimos, el formato más habitual para mandar a imprenta. Porque puede guardar mapa de bits, puede mandar vectores y al mismo tiempo no se modifica, digamos, ¿vale? Formato más conocido y más cómodo. Después también en TIFF, la gente trabaja JPG, bueno, y otras muchas cosas. O incluso los nativos, aunque eso puede dar algunos problemas más, hay que asegurarse más. Y el PDF de Adobe, volviendo al tema del PDF de Adobe, simplemente consiste en los formatos digitales ya preparados para su envío a la imprenta sin que haga falta ninguna modificación en él. Si esta fase se pasa por alto, si somos descuidados, improvisamos, hacemos las cosas con prisas, tal, que a veces pasa, lo más seguro es que se cuele algún tipo de error. Desde erratas, que es lo de menos, fallos ortográficos, a efectivamente errores de imprenta, porque las cosas a lo mejor no lo hemos guardado bien, en un formato con suficiente calidad, se nos ha olvidado poner las marcas de corte, no hemos dejado el sangrado apropiado, etcétera, etcétera. Y si es revisando y todo, como vienen los apuntes, hay veces que igualmente pasan cosas raras, inesperadas, porque el paquete Adobe, como ya sabemos, hay veces que hace cosas raras, como me pasó a mí en directo el otro día grabando un vídeo. El negro de un póster no se veía igual de saturado que el negro de otra imagen del propio póster. Y además había probado hasta clonar el color y no sé qué pasaba. Pues eso, si te pasa en directo cuando ya mandas un archivo, pues, ¿qué haces? Porque de vez en cuando todos en clase decís, ¿esto por qué pasa? ¿O esto qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? Pues es verdad que pasan cosas raras incluso haciendo las cosas bien. Imaginad si somos esos descuidados o no ponemos detalle, digamos, a este tipo de cosas, ¿vale? El arte final no solo se refiere al documento listo para imprimir, además incluye todo aquello que facilita la impresión, como pruebas de color, maquetas, etcétera, ¿vale? Normalmente un archivo basta con que se compruebe que las fotos están en CMYK, en resolución adecuada, los sangrados y que se incluyan las tipografías o vayan trazadas, ¿vale? Todo esto lo vamos a ver ahora de forma desglosada, todos estos pasos, que ya vimos de forma práctica, pero más por extenso, ¿vale? Respecto a la revisión, ¿qué hay que revisar en esta fase? Pues en primer lugar, una parte importante de la revisión y lo más común es los modos de colores del trabajo que se va a imprimir, como hemos dicho, archivo, modo de color, ver, y en principio para imprimir siempre vamos a trabajar en CMYK, no sé que hagamos una producción con tintas planas o tipos especiales como el Pantone o alguna otra carta de color como esta, bueno, hay otra de Pantone que también es muy famosa, pero no se me viene el nombre, bueno, una de las que también tiene recogida en Adobe Illustrator, digamos, la simulación a la biblioteca, que no se me viene el nombre. Por ejemplo, para hacer barnices o capas especiales o postimpresión, sí que es importante trabajar con tinta en plana o tintas especiales, pero lo normal, salvo ese tipo de acabado, es trabajar con CMYK, ¿vale? Y si en un proyecto hay imágenes en cuatricromía, pues hay que acordarse de guardarlas en CMYK. Si están en blanco y negro, las imágenes irán guardadas en escala de grises. Que la escala de grises no da ningún problema para imprimirse, porque al fin y al cabo se consigue con gradaciones, digamos, de tinta negra, ¿vale? Las imágenes. Este es uno de los quiz de la cuestión, ¿vale? Uno de los errores más habituales, y sobre todo entre los diseñadores noveles, e incluso no tan noveles, o sea, es un error que suele pasar, un error de bulto que pasa mucho,
es de incluir en las composiciones imágenes y documentos fuente en una resolución muy baja. Eso pasa, porque me ha pasado en clases de la mañana de que esta imagen se ve pixelada, porque se ve pixelada, etcétera, etcétera, ¿vale? Con eso hay que tener mucho cuidado porque hay veces que no se cae. Cuando estamos mirando en Google, sencillamente la imagen nos parece bonita, porque todas las imágenes se ven muy bonitas en una pantalla, pero esa imagen hay que verla, ver las propiedades, que eso se puede hacer en Illustrator o incluso botón derecho viendo propiedades, y ver que tiene, como siempre decimos, 300 píxeles por pulgada mínimo, ¿vale? Y el trabajo se ve empañado efectivamente por un error básico. Debemos tener en cuenta siempre que la resolución requerida para que la impresión de un documento sea buena está en los 300 píxeles por pulgada, aunque puede ser menor si trabajamos en la impresión de proyectos con unas dimensiones grandes. Como vimos, vamos a ver en uno de los videotutoriales que he mandado esta semana, hay veces que puede pasar lo contrario, que para evitar peso, PDF reconozca que una imagen tiene de mucha más resolución de la cuenta, estamos hablando de 1200 píxeles por pulgada o una cosa por el estilo, y te diga si lo quieres cambiar, por ejemplo, a 450. Para que, esa opción la veremos en videotutorial, la veremos con la herramienta práctica, para que el archivo no pese mucho, digamos es el extremo contrario, pero lo más normal, pero eso da igual, pero si una imagen queda pixelada, eso es el horror. Como ya hemos visto en clase, eso es el horror porque queda muy mal, no hay otra, digámoslo así. Y una de las peores cosas que podría pasar es que las fotografías se vean pixeladas. Lo repito más, pasamos al siguiente párrafo. Por supuesto, no podemos obviar el punto anterior y todos los elementos y documentos fuentes que forman parte de nuestra composición deben estar en armonía con el modo de color que hemos seleccionado en nuestra composición para su impresión. Y, como ya se ha comentado, debería ser CMYK, ¿vale? Hay que asegurarse también de que el formato de los archivos está soportado perfectamente por la imprenta. No coge formatos muy raros, cosas muy raras y formatos que hoy en día ya no se usan casi, ¿sabes? En este sentido, por ejemplo, TIFF, siempre recomendamos, también en el tutorial se habla de ese formato, es una opción muy buena porque es prácticamente universal y lo reconocen todos los programas y todas las imprentas y al mismo tiempo ofrece mucha calidad, ofrece mucho peso. Eso sí, son imágenes de peso, ¿vale? Un JPG con resolución suficiente y buena calidad también vale para imprimir, de hecho se usa a menudo, se usa muchísimo el JPG, formato relativamente bastante más ligero que TIFF, pero si tiene buena calidad, también da buena calidad, ¿vale? Eso no hay que ceñirse solo a uno. Además del pixelado y el tamaño, a nivel de diseño hay que tener en cuenta las relaciones de aspecto, que las imágenes no estén deformadas desde ningún eje, giradas o mal ampliadas, ¿vale? ¿Cuántas y cuántas veces, lo comento, lo he dicho muchas veces, sé que sueno muy maniático, pero he visto de todo en estos meses dando clases. Y eso en los grupos de mañana y demás, pues muchas veces luego mal aplicados, que ni siquiera imágenes sesgadas, por ejemplo, achatadas, que se veía que no estaban metidas en proporción. Por ejemplo, en InDesign también me ha pasado de no le des al botón derecho de rellenar marco proporcionalmente, dale a rellenar, por ejemplo, con llenar proporcionalmente y no amoldar la imagen al marco porque es la forma. Eso no suele funcionar bien porque achatas una imagen, te la cargas y queda de nuevo muy mal. Y una cosa que dice aquí, y bueno, y por supuesto, como decimos siempre, si tú haces un diseño para algo corporativo y aplicas mal un logo, una identidad corporativa, te la cargas directamente. Achatar un escudo de un ayuntamiento o achatar una imagen de una empresa, pues probablemente no vuelvas a trabajar con ellos, sobre todo si ha llegado a la fase de impresión. ¿Vale? Para asegurar, por ejemplo, respecto a mal ampliar, deberíamos no reducir una imagen más del 75% ni ampliarla más del 130%. Eso es circunstancias ideales, porque te puedes cargar un poco, digamos, tipo de imagen. Digamos, si es... eso sería lo ideal, desde luego. Y respecto a todo este tipo de cosas con la imagen, yo sé que lo digo mucho, pero todos podemos ver a diario carteles, cartas de bar, etcétera, con un acabado muy hablando mal y pronto, como diráis, cutre, ¿vale? Con imágenes pixeladas, incluso achatadas, colores mal aplicados, por doquier. Eso pasa en muchos bares, pasa. Incluso en sitios que tienen éxito y demás, que dices, podrías hacer las cosas un poco mejor, o los ejemplos que yo he traído a clase de bufetes de abogados que llevan muchísimos años, por el cartel que tienen en la puerta, por ejemplo, tiene píxeles grandísimos, y eso es por no hacer bien las cosas, por no poner cuidado. Y
Además, eso transmite a los clientes una imagen malísima. Para mí eso es tan grave como eso, como que se te cuelen faltas de ortografía en una carta de bar, cosa que también pasa mucho, por cierto. Como bien sabemos a estas alturas, este tipo de cosas suelen ocurrir, también lo digo mucho en clase, cuando se parte de la base de que un diseño lo puede hacer cualquiera y además se considera un gasto superfluo pagar a alguien que sepa que lo hace. Parte de vuestro trabajo, si os dedicáis al diseño, ya sabéis que es convencer a la gente de que tiene que invertir en eso, ¿vale? Que hay que intentar hacer las cosas con un poco de seriedad para que no pasen este tipo de cosas que son barbaridades, digámoslo así. Pasamos a hablar a continuación, menos extenso, esto es solo un párrafo, de las tipografías, ¿vale? También es muy importante cuidar el tema de las fuentes tipográficas. De nuevo, esto también se comenta en el vídeo tutorial, los videotutoriales de esta semana. Si un proyecto está integrado por diversas fuentes tipográficas, es recomendable que antes de enviar ningún archivo se revisen todas, por supuesto, y si es necesario normalmente se pueden trazar. E incluso, esto también es muy recomendable, si utilizamos fuentes tipográficas raras, digamos raras, por las que hemos pagado incluso, por lo que sea, o recién descargadas, las adjuntemos para evitar que se pueda producir cualquier tipo de error. Cuando veamos la técnica del empaquetado, ¿vale? En el vídeo tutorial de esta semana, en uno de ellos, veréis que es una forma muy buena de guardar la fuente de cara a mandar un proyecto entero a imprenta, ¿vale? Salvo, eso lo aviso de antemano, supongo que habrá un método de hacerlo, pero yo no soy tan piratilla, con lo cual no lo sé, que la fuente sea pirata. O que no esté protegida por derecho, o que esté protegida por derechos de autor. En ese caso, no te deja mandar Adobe, pero en circunstancias normales, casi cualquier familia te la manda bien, ¿vale? De cara a trabajar con imprenta y que no pasen cosas raras como que se te cambia la letra de un formato. Casos reales que pasan todos los días, si hay algún problema después de proceder a la impresión de un documento porque no ha salido con la tipografía adecuada y por tanto te has cargado el diseño, porque eso ya no hay forma de arreglarlo por mucha fuente sustitutiva que automáticamente te busque el programa, el importador lo van a cobrar de igual manera. Y además se pierde un tiempo muy valioso. Ya trabajéis a un lado de la imprenta, en las artes gráficas, que acabéis trabajando en imprentas industriales, o trabajéis al otro lado del cliente en el campo del diseño, por ejemplo en una agencia, o de forma autónoma, por ejemplo, con estas cosas hay que tener cuidado. En ambos casos hay que ser cuidadosos y ya si trabajáis en una imprenta es el extremo contrario, tenéis que decir, oye, esto no está bien, me falta tal, antes digamos de imprimir algo, ¿vale? Viéndolo desde ambas perspectivas. Y caso real, por ejemplo, en la cooperativa que se monta todos los años en el grupo de mañana, alguna vez pasó, concretamente con una de las alumnas, que además por lo general trabajaba muy bien, pero le pasó una vez de volcar el proyecto para imprimir unos marcapáginas de su ordenador al ordenador del profesor, que es desde donde se mandan a imprimir las cosas, y pensar que en el archivo nativo, pues no quiere guardarlo en PDF por prisa o lo que sea, iba a reconocer el tipo de letra y sin darse cuenta se lo había cambiado automáticamente. No pasó nada porque era muy poco texto y bueno, pero efectivamente eso se carga un diseño, ¿vale? Respecto a los formatos, hay que revisar las medidas definitivas del documento al resultado final que se va a realizar. Es una tontería, pero mirar que de verdad estamos haciendo una 4, una 3, no pasa nada, o una cartulina, ¿vale? O un banner que sea de la medida apropiada, ¿vale? Por temas de presupuesto, esto es importante también saberlo, y hay que intentar siempre optimizar el presupuesto de cara a los clientes y de cara a vosotros y tal. En el mundo del diseño es aconsejable usar formatos estándar, no solo los DIN, sino formatos que sean cómodos en pliego, ¿vale? E incluso dejar que te indiquen en la imprenta. Y como dice ahí, un momento humorístico y así no tener un susto después de pedir, por ejemplo, mis copias de un flyer o un folleto. Eso, por ejemplo, en Egondi supongo que os lo dirían también. A nosotros en Coria, ya que separamos a un grupo, nosotros estuvimos en Coria. Y el encargado nos decía que está el típico cliente que está muy emperrado en te manda un diseño en un formato que es un poquito raro, que es 3 centímetros más que un formato muy raro. Que un formato, digamos, estándar. Y dice, y a ese cliente tú le tienes que decir, oye, si me reduces lo mismo que me has hecho, 3 centímetros, te sale por la mitad toda la impresión. No es que te salga por una parte menos, no, es que te sale por la mitad. O te ahorras un 40%. Y eso literalmente nos lo decía el encargado. Porque trabajar con formatos raros es lo que tiene, que a lo mejor no se abordan tan bien al pliego como deberían. Los DIN están hechos
Todo está hecho en función, por ejemplo, de los DIM para aprovechar cuanto más papel mejor, y las industrias trabajan así, ¿vale? Así que trabajar con formatos estándar no está de más. En diseño web, aunque no estemos hablando de impresión, si os dedicarais a hacer banners para web en el futuro, también está bien trabajar con formatos estándar, porque normalmente la inserción te da un espacio determinado que ya se maneja por cientos estándares, 400 por 200, 250 por 900, y te ahorras el tener que retocar cosas, aunque no estemos hablando de impresión, pero igualmente te ahorras tiempo, ¿vale? Uy, vamos a darle para atrás, que me he pasado ahí. Respecto al sangrado, también se explica en el video tutorial y, como bien sabemos, es básico para trabajar con documentos que van a imprimirse. Incluir al menos 3 centímetros de sangre, aquí falta un D, aquí, vamos a ponerlo bien, 3 centímetros de sangre y las correspondientes marcas de corte pegadas a los bordes del documento. Como veremos en un video tutorial, eso se puede hacer automáticamente antes de cuando se está creando el PDF o manualmente mientras tenemos abierto el programa, ¿vale? Si no incluimos estas marcas y en la imprenta no lo corrigen, que también parte de vuestro trabajo, si acabáis en una imprenta, es llamar a un cliente de, oye, no marcas de sangre, o te lo retoco yo, o retocarlo vosotros, básicamente, irá en vuestro sueldo. Será muy fácil que la guillotina se desvíe 1 o varios milímetros hacia afuera, dando origen a filetes blancos, o por el contrario, se desvíe unos milímetros hacia adentro, comiéndose parte del trabajo. Y eso, por ejemplo, de nuevo, queda regular. Es una impresión que has pagado, que muchas veces ya te tienes que comer porque no tienes presupuesto para otra, pero se nota, ¿vale? Sobre todo en tamaños pequeños, en formatos pequeños. Relacionado con esto está el concepto de zona de seguridad a la hora de diseñar. Es una obviedad. ¿Qué es la zona de seguridad? Pues es básicamente no pegar elementos como logotipos o textos en los márgenes, ¿vale? Esto es una obviedad. Debería ser una obviedad, pero uno después, de nuevo, ve de todo, ¿vale? Esto de logos pegados a los límites de tarjetas de visita, me he encontrado alguno que otro, ¿vale? Y aquí vemos un ejemplo muy obvio de una tarjeta de visita, podría ser un tarjetón también, que tiene una proporción parecida, de un sitio especializado en jardinería, que tiene su sangrado de 3 milímetros, sus marcas de corte, y la segunda línea discontinua, lo que hay entre las dos líneas discontinuas, como vemos, es lo que llamaríamos zona preventiva. Es zona en la que es mejor no poner información, por si el corte no es perfecto. Y la zona tranquila se considera todo lo demás, y aquí tenemos la dirección, el logo, todo. La dirección de correo, la web, etcétera, etcétera, ¿vale? Y de nuevo es la zona en la que siempre deberíamos intentar trabajar. Yo siempre sé que también doy mucho la chapa con el orden, que las cosas queden limpitas, tal, y este tipo de cosas también, ¿vale? Hay que intentar no apurar hasta el margen. Respecto a los formatos a la hora de guardar. Como hemos ido adelantando antes, a la hora de guardar un arte final normalmente se hace en un PDF de alta resolución, que como veremos en los videotutoriales es PDF X1 normalmente, pero recordar el que es para alta resolución. O en su defecto en otro formato de alta calidad, como PSD, TIFF, EPS. Porque EPS también funciona bien con imprentas porque hay impresoras que son PostScript, o sea que valen para ese formato. También puede ser que una imprenta os diga, oye, que con esto trabajamos bien. En una imprenta normalmente se indica también qué formato necesita o les va bien, ¿vale? Eso también, lo de nuevo, si acabáis en imprenta, parte de vuestro trabajo será, supongo, explicarle a los clientes eso, ¿vale? A la hora de exportar a PDF hay que asegurarse de que lo que hacemos es con el mismo perfil de color que teníamos en el espacio de trabajo de InDesign, Illustrator, Photoshop, etcétera, ¿vale? Eso, de nuevo, guardando a PDF, en el tutorial se ve un poco cómo hacerlo, ¿vale? La conversión de color y verlo, ¿vale? Lo ideal es hablar con la imprenta y preguntarles para qué perfiles tienen certificación. En Europa son habituales el FOGRA 27 o el FOGRA 29, pero bueno, lo normal es que tengan unos cuantos más. El tema del perfil de color es una pestañita a la hora de guardar en PDF, y normalmente cuando tienes una imprenta de confianza o el mismo sitio donde se diseña, donde se imprime, que hay veces que pasa así, todo ese proceso está bastante controlado, ¿vale? Pero, de nuevo, se explica en un video tutorial con la herramienta de frente, ¿vale? Una opción muy profesional, que será explicada, de nuevo, lo adelanto, uno de los videotutoriales, es guardar empaquetando el trabajo, que es como guardar un paquete con la tipografía, con un TXT donde se te explican todas las características del trabajo,
y el trabajo en formato nativo, al que después podemos agregar el PDF, ¿vale? Esa es una opción que está muy bien para mandar. Ocupa mucho, pero está bien. Es bastante exhaustiva y así nos aseguramos que no falta nada. Y también, además, incluye las imágenes que están guardadas dentro del trabajo, que eso también está muy bien, fuera de lo que es el diseño, ¿vale? Y respecto a bibliografía, he utilizado varias webs de unos cuantos blogs interesantes de creativos, de alguna agencia publicitada, Doméstica, que es una web de cursos, pero además tiene bastantes entradas de blog que están muy bien. Y yo os voy a enseñar nada más, lo demás por si alguien quiere ampliar, la de Somos Waka, porque aquí se adelanta un poco. Yo no sé si con Sally probablemente lo hayáis visto, o con Noelia, cómo preparar un arte final para imprenta en InDesign. Aquí lo podéis ver paso a paso. Y al fin y al cabo, como es un programa del paquete Adobe y en esto se parece clavado a Illustrator, es muy parecido a lo que se comenta en el video tutorial que os he preparado, pero con Illustrator, ¿vale? Que son opciones con todas las pestañas y los estándares de PDF y demás, y estas opciones son realmente muy parecidas, bueno, idénticas a las de Illustrator, ¿vale? En estos los dos programas son iguales. Y qué opciones son mejores, tal. Esto lo podéis ver aquí y además verlo en el vídeo tutorial, ¿vale? Y con esto damos por terminado el vídeo de hoy. Un saludo.